El ruido político ha generado multitud de episodios de inestabilidad y volatilidad en los últimos años, pero las bolsas los han sorteado con bastante solvencia, incluso con buenas notas. La economía mundial va claramente encaminada hacia la recuperación y los tipos de interés van a continuar bajos, y eso es un claro acicate. De cualquier forma, existen siempre movimientos tácticos que se pueden realizar a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo, para mitigar el posible impacto de la incertidumbre sobre las carteras de los ahorradores. Y hay muchos tipos. Carlos Fernández es profesor del Máster en Gestión de Carteras del Instituto de Estudios Bursátiles. Señor Fernández, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Diría usted que estamos en uno de esos momentos en los que el ruido político en España obliga a tomar precauciones? Bueno, sí, parece que en el caso particular de España sí. Obviamente, como bien sabes, pues al final los mercados financieros de alguna forma funcionan de forma integrada a nivel global, y aunque a veces hay peculiaridades en determinados mercados que generan esos movimientos de corto plazo, suele haber una cierta relación cuando hablamos de plazos un poquito más largos con lo que hagan pues otras grandes bolsas o otros grandes mercados como el mercado de deuda, bien decías el tema de los tipos de interés, etcétera, etcétera. Pero sí que duda cabe que para el caso de España pues probablemente conviene ser prudente en los próximos meses. Claro que no todo sirve para todo el mundo, no hay que utilizar lo que no se conoce. Lo digo porque hay multitud de variantes en principio. Usted las conoce mejor que ninguno de nosotros. ETFs, CFDs, opciones. No todas, como digo, están dirigidas al mismo prototipo, al mismo perfil de inversor, claro. Efectivamente, yo creo que muchas veces lo más eficiente, y a lo mejor esto suena un poco, pues bueno, no sé nuestros oyentes qué opinarán, pero lo más eficiente desde mi punto de vista es siempre intentar ponerse en las manos de un asesor profesional, si es que tienen la oportunidad, que de alguna forma pues vele por sus intereses y les ayude, digamos, a construir su cartera de una forma más razonable, más equilibrada, más adecuada. Pero pues obviamente siempre pues hay gente que le gusta hacerlo ellos mismos y construir su propia cartera y gestionarla, etcétera, etcétera. Y en ese caso yo siempre digo que bueno, al final para el que es inversor un poco más de la calle, pues no todos los productos son igual de complejos ni todos los productos tienen el mismo nivel de acceso, ¿no? Por ejemplo, para un inversor particular, pues a mí a veces me resulta complicado pensar en cómo puede invertir de forma eficiente pues en el mercado de opciones o en mercados de productos derivados un poco más sofisticados, productos estructurados, etcétera, etcétera, porque hace falta un gran conocimiento y una gran capacidad, digamos, de estar realmente en el día del mercado. Muchos de nuestros oyentes tienen otros trabajos, con lo cual realmente resulta difícil, ¿no? Es verdad que hay opciones intermedias, pues a lo mejor la posibilidad de utilizar efectivamente ETFs, hay ETFs prácticamente para casi cualquier cosa ahora mismo disponibles en el mercado, y uno podría pensar en, con cierta prudencia obviamente, y siempre si es posible asesorado, pues utilizar lo que llamamos los ETFs cortos, que de alguna forma invierten en sentido inverso. Por ejemplo, ETFs cortos sobre el IBEX, lo que haríamos sería, si compramos un poco de ese ETF, obtendríamos resultados positivos si el IBEX cae. Pero, sin embargo, si el IBEX sube, pues obviamente perderíamos dinero. Sería como una versión reducida o más asequible para los inversores de construirse una posición en futuros, por ejemplo. Sí, sí. Otra opción, por ejemplo, podría ser efectivamente usar los CFDs, que los CFDs a veces pues tenemos impresa sensación de que son productos a lo mejor muy especulativos o son productos que se venden normalmente como productos muy apalancados, pero al final es una cuestión de cuánto realmente ponemos en el CFD. El producto en sí mismo no es un producto que deba ser más o menos peligroso, sino el gran problema es cómo lo utilizamos, ¿no? A veces el problema es que la gente, o a veces determinados inversores que se acercan por primera vez a este tipo de productos, pues se piensan que la garantía que uno pone en el CFD pues es básicamente lo que está invirtiendo. Entonces rápidamente esa garantía se consume cuando el CFD está muy apalancado. Pero es verdad que es posible, con un cierto conocimiento y tal vez con ayuda de alguien o con una cierta formación, aprender a utilizarlos en determinados casos para, como bien decías, pues oye, cubrir la cartera en determinados momentos en los que vemos pues a lo mejor una cierta fluctuación a corto plazo. Ahora le pido un ejemplo, pero ahora que habla también de los CFDs, recientemente también hubo una nota, creo que fue de la Comisión del Mercado de Valores, que venía a decir algo así como que, no sé si estas cifras son exactamente así, pero como que el 90% de las personas que invierten a través de CFDs perdían todo su dinero. Claro, porque normalmente el problema que hay es que, el problema que hay es que muchas veces suele faltar educación. En el sentido de que suele faltar educación y además suele haber un problema de que cuando uno
se pone a trabajar con CFDs y ve que con tan poquito dinero, pensando en una garantía, puede invertir con unos niveles de apalancamiento tan elevados, pues rápidamente nos sale una de esas venas del behavioral finance, ¿no? Que son nuestras ganas, digamos, de intentar ganar más dinero del que realmente podemos. Entonces, obviamente, cuando la gente o cuando los inversores lo utilizan de manera, digamos, no prudente, el CFD se convierte en un instrumento de destrucción masiva. Y efectivamente, muchas veces muchos de los inversores que llegan nuevos al mercado de CFDs pues pierden rápidamente todo su dinero, porque básicamente cuando están muy apalancados lo que ocurre es que en cuanto el mercado se mueve un poco en su contra, en contra de la dirección que han tomado con el CFD, rápidamente les salta, digamos, el límite de garantías y pierden todo el dinero que han puesto efectivamente como garantía. Imagínese, vamos con el ejemplo, imagínese que, no sé, una cartera, ¿no?, de un inversor particular, que sea muy sencillita, que lleve, pues yo que sé, un banco, lleve una eléctrica. Digo dos sectores un poco porque están ahora mismo un poco ahí en el alero, ¿no? Los bancos evidentemente lo han hecho muy, muy bien en los últimos 12 meses. Las eléctricas ahora llevan un par de semanas también un poco de capa caída, que lleve un par de cosas más normalitas. No sé, ¿cómo se cubriría, por ejemplo, una cartera de 4 valores? ¿O usted qué recomendaría a una persona? Bueno, yo lo primero que recomendaría, lo que pasa es que eso, bueno, igual está fuera de la charla de hoy, es que la diversificase más, que siempre es bueno. Pero vamos a suponer que tomamos esa cartera de partido y lo que queremos es cubrir un poco esa cartera. Pues tenemos varias opciones. Una de las opciones sería, si esos valores son mínimamente representativos de la bolsa española, pues podríamos directamente comprar un ETF inverso sobre el IBEX en una proporción menor, obviamente, al tamaño de nuestra cartera, para cubrir parte de esa fluctuación en el caso de un mercado bajista sobre España, por ejemplo. Obviamente esa cobertura no sería perfecta, porque esos 4 valores seguramente no representan exactamente lo que hace el IBEX, pero sí tendríamos una aproximación para reducir un poco las fluctuaciones sin que eso nos implique un coste elevado en términos del impacto sobre nuestra cartera. Otra opción podría ser seleccionar de esos valores cuál es el que creemos que tiene más riesgo, de alguna forma, y construir una posición inversa a la que tenemos con un CFD. Por ejemplo, si el banco fuese, me invento, BBVA, buscaríamos un CFD sobre BBVA, pero que nos permita invertir corto en BBVA, es decir, bajista, de tal forma que mantendríamos nuestras acciones de BBVA y en la misma proporción que tenemos esas acciones, compraríamos el equivalente en inversión nocional, que es muchas veces donde la gente yo creo que se pierde en ese CFD bajista de BBVA. Que eso lo que va a significar es que vamos a desembolsar como garantía mucho menos dinero que la posición que tenemos. Que eso es lo importante. Que eso es lo que nos permite que si va en nuestra cuenta esa posición podamos poner algo más de dinero para lo que se llaman pues cubrir esas garantías, ¿no?, de forma continua. Lo que pasa es que eso requiere estar más pendiente y además requiere haber seleccionado correctamente los valores, porque si compramos CFDs inversos sobre todos, pues es lo comido por lo servido. Lo que ganamos por la cartera lo perderemos con los CFDs o al revés. Ha quedado entendido. Todo esto, recuerdo que usted lo enseña a sus alumnos en el máster de gestión de carteras del IEB. Imagínese también, me pongo en el caso también de una persona, pues no sé, 40, 50 años, que diga, bueno, a mí esto todo me queda muy grande, no me quiero complicar la vida con derivados, yo lo que conozco es la bolsa, más o menos el funcionamiento, compro, sube la bolsa o cuando baja es porque la gente vende. Claro, pero hay mucha gente también que se guía por terceros, ¿no? No hablo del vecino, ni del carnicero, ni del portero, Hablo, pues, informes de bancos de inversión, o porque determinado analista habla de que le ha subido el precio objetivo, se lo ha bajado a determinada acción, o que hay que apostar por compañías con poca deuda, que tengan mucho flujo de caja, que repartan buen dividendo. ¿De quién nos podemos fiar y de quién no nos podemos fiar? Bueno, yo creo que en general, al final, como siempre en el mercado, hay todo tipo de voces, ¿no? Entonces, pues recibimos información de mucho tipo. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que al final los mercados financieros son relativamente eficientes. Esto quiere decir que hay que dedicar mucho esfuerzo y mucho tiempo y mucha tecnología y muchos recursos a intentar hacerlo mejor que el conjunto del mercado. Con lo cual, mi primera recomendación para ese inversor que no tiene tanto tiempo y además no tiene tantas ganas es o que busque un profesional, no necesariamente un asesor. Puede ser también un gestor de fondos, un gestor que le parezca razonable, con una filosofía de inversión a largo plazo, que no necesariamente tiene por qué ser solo de bolsa, sino a lo mejor más diversificado en función de su perfil y que, digamos, delegue esa necesidad de estar encima del mercado del día a día y seleccionar
qué fuentes de información son las adecuadas, que además cambian en cada momento, pues en ese profesional. Si no, una alternativa que al final es más barata muchas veces y que lo que pasa es que tenemos que cerrar los ojos como cuando compramos nuestra casa, es tomar esa cartera de valores e invertir a largo plazo y no estar tan preocupado de esas fluctuaciones que se pueden producir a corto, que al final lo que nos pasa con las casas no nos pasa con la bolsa. En la casa lo que pasa es que no vemos su cotización diaria, entonces no nos preocupamos. Pero obviamente es una inversión arriesgada. Un inmueble. Conozco algún que otro pequeño inversor que estos días, pues bueno, coincidiendo con este goteo a la baja que ha tenido la bolsa española, ha dicho hasta luego, vendo toda mi cartera. ¿Eso es un error? O, preguntado de otra manera, ¿qué es lo que no hay que hacer cuando la bolsa cae? Bueno, ¿sí? Por principio, no, es que está para darte el argumento. Preparando, ¿no? Un poco la respuesta. Sí, por principio, sin tener en cuenta la historia, ¿vale? Por principio, cuando la bolsa cae hay que comprar y cuando la bolsa sube hay que vender. O sea, eso no hay que hacer al revés, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Lo que pasa es que muchos de esos pequeños inversores seguramente llevan 2, 3, 4, 5 años o más de buenos resultados en bolsa, están viendo que se están dando algunos factores, no solamente el caso español en particular, sino pues digamos tal vez un inicio de subidas de tipos de interés, un inicio de ventas de activos en los bancos centrales, tal vez una posible, aunque yo no la veo en particular, ralentización del ciclo económico, etcétera, etcétera, que llevan a pensar, oye, mira, aprovecho esto y ya, pues, de alguna forma aquí me bajo del carro porque he tenido buenos resultados. Pero la base siempre de principio, cuando tomamos una decisión racional en mercados financieros, en particular en bolsa, es cuando el mercado baja, lo lógico es que compremos más. Y cuando el mercado sube, lo lógico es que vayamos vendiendo posiciones. Pero es que esto es muy fácil de decir, como digo yo siempre en mis clases, es muy fácil de decir en teoría, pero luego hay que hacerlo en la práctica. Porque, de nuevo, las finanzas del comportamiento nos llevan a hacer lo contrario normalmente. Cuando el mercado sube, lo que nos apetece rápidamente es vender con pequeños beneficios. Y cuando el mercado baja, lo que nos pide el cuerpo es aguantar la posición porque ya recuperará. Tenemos lo que se llama el sesgo de anclaje. Nos quedamos, yo igual por resumirte lo que te diría es, no nos fijemos en los precios a los que compramos las cosas, sino más bien en el potencial que le demos a esas inversiones como si hubiéramos entrado hoy. Yo creo que esa sería la enseñanza más importante y más difícil de cumplir. ¿Me va a permitir usted un último exceso? ¿Usted lleva a la práctica todo lo que enseña? Pues sí. ¿Y qué tal? Lo que pasa es que al final... ¿Se pone nota? ¿O se la pone final, la persona con la que vive? Le dice, hombre, le dice, Carlos, Gemo metió la... O no, al revés, hombre, Carlos, muy bien. Lo llevamos a la práctica, lo que pasa es que al final fallamos muchas veces, igual que todos los demás. Lo importante es acertar más que el número de aciertos supera el número de errores, claro. Sí, o que se gane más con los aciertos, ¿no? Al final es una combinación de dos variables, pero efectivamente, para mí, yo lo que creo al final, y esto yo creo lo puede decir cualquiera de los profesionales que pasan por la emisora todos los días, cuando uno trabaja profesionalmente en los mercados financieros se da cuenta de que realmente es extremadamente difícil y se sorprende de que haya gente pues que con cierta alegría invierta, digamos, sin un criterio bien fundado, sin recursos. Pero bueno. Nos ha dado muy buenos consejos y muy buenas recomendaciones. A veces es tan importante saber lo que no hay que hacer como lo que habría que hacer. Carlos Fernández, del IEB, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta otra. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros, hasta luego.